Pero los que están, aprovecho de saludarlos a todos. Un segundo. Ahí está la primera página, sale mi nombre es Yoba Baeza. Un segundo. Soy artista visual de acá de la región de Coquimbo, soy nacido acá en Coquimbo y de oficio soy arquitecto de la Universidad Católica del Paraíso. Me titulé el año 98, pero me dieron el cartón el 99, porque fue a fin de año y eran los años donde se daban los cartones a la antigua. Y bueno, como les estaba contando ahí, me he dedicado a la arquitectura los primeros años. Bueno, por eso les pido perdón por estas fotos, pero son de las fotos antiguas, son de esas fotos impresas a la cual le saqué una foto digital encima. Me dediqué a la arquitectura y a la construcción, es decir, tuve la suerte que los primeros años que salí, las casas que diseñé, participé en la construcción. Fueron las dos cosas al mismo tiempo, así que tuve como una especie de aprendizaje de diseño y construcción al mismo tiempo. Eso fue alrededor de principio del 2000 hasta el 2007, una cosa así, que me dediqué a la arquitectura y a la construcción como ya como un oficio y no al arte visual como lo hago hoy. Este contacto con la construcción y la arquitectura, siento que en mí hizo la parte gravitacional, que a distinta del arte visual, creo yo que es la parte de la ingravidez mía. Entonces, como que en este aprendizaje tuve el contacto con la parte gravitacional, con las cosas que pesan, con las cosas que se caen, con las cosas que se enchuecan, con todo eso. Entonces, tuve como ese previo, entender que vivimos en un país con gravedad, en un planeta con gravedad y en un universo con gravedad. Y a partir más o menos del año 2008 me empiezo a dedicar ya a las artes visuales, donde empiezo ya a descubrir este lado mío que tiene que ver con la ingravidez, con la parte que no está sometida a la fuerza de gravedad. Bueno, materialmente sí, por supuesto, bueno, como lo verán ahí, pero el mundo de la idea que lleva a esto, no. Ese mundo es una cosa que todavía no he podido definirlo, todavía no entiendo muy bien de qué se trata, pero sé reconocerlo. Esta es una exposición que hice en el Palace el 2017 que se llamaba A la Casa del Hipercubo, donde trabajé a la par tratando de entender qué significaba la cuarta dimensión en un mundo material. Por supuesto que me fue imposible, pero durante ese tiempo que estuve como interiorizándome en el tema, hice todos estos trabajos con esa especie de pensamiento mágico de que la obra iba a estar teñida de eso. Hasta que ya después, esto ya es una obra del 2020, en plena pandemia, que ya de lo abstracto me aventuré ya en lo figurativo, y este es un cuadro ya de plena pandemia. El insomnio en la noche y el vaso de agua con la refracción del agua, donde la mano se ve más gorda, es decir, la ciencia presente en nuestro pesar, esperando que apareciera la vacuna. Bueno, entonces este es como en el ámbito en el que estoy, y vamos a partir la plataforma esta de venta de arte al extranjero, la dividí en dos partes, que en esta primera parte me gustaría que se transformara, cuando ustedes quieran, por supuesto, en una especie de conversación, porque es una temática que nos tiene a todos relacionados. Es decir, no es algo que solamente me pase a mí, sino yo creo que les pasa a todos acá. Entonces, para acercarnos a esta temática, voy a contarles qué fue lo que nos hizo vender arte, porque no se vende arte hace tanto.
Es decir, viéndolo los años macro, no es tanto tiempo el que se vende el arte como lo entendemos. Uno piensa que esto viene hace, no sé, del inicio de la historia y no es así. Entonces vamos a partir más o menos desde que nosotros como herederos de una cultura occidental, por así decirlo, porque así vendemos el arte nosotros, es decir, con esta relación del mercado, nos remontamos al siglo XV. Y aquí estamos en plena Edad Media. Esto es antes del Renacimiento, es una época que está como media, por así decirlo, está como estigmatizada como la época oscura. Pero el Renacimiento, que fue como el renacer de las artes, viene desde este previo, que hubo cosas que estuvieron, por así decirlo, positivamente en el camino hacia el renacer de la arte y la cultura. Y que fue en este siglo, en el siglo XV, en la Edad Media, en estas ciudades que eran fortificaciones, eran especies de fuertes gigantescos, porque piensen que en ese tiempo las guerras eran pan de cada día. Estos muros enormes construían un perímetro y al medio se vivía. Es decir, todos vivían en una especie de burbuja de piedra y construcciones sólidas. Entonces, en esta cosa como confinada, como podríamos decir nosotros mismos hoy en pandemia, están estos pequeños espacios, no sé si lo ven aquí en el centro, espacios libres, donde la gente empezó a caminar, por así decirlo, a juntarse y a encontrarse. Y cuando no habían guerras y aparece este auge económico de las ciudades, aparecen estas especies de tiendas chicas, donde estaba el que escribía, donde estaba el que hacía retablos, el que hacía platos, el que era una especie de médico. Es decir, todos los oficios se presentaban en una especie de feria, por así decirlo. Entonces, este progreso hizo que las ciudades se volvieran más permeables dentro de lo que eran, de los muros que eran, pero se volvían más permeables porque se sabía que, por ejemplo, en tal ciudad estaba este tipo que arreglaba zapatos, estaba este otro que hacía armadura, y había como una especie de intercambio. Entonces, este intercambio hizo que aparecieran estas que se llama Wunderkammer, que significa, bueno, la palabra Wunderkammer significa cámara de maravillas en alemán, que se conocen como gabinete de curiosidades. Después de esta época, había gente que con todos estos viajes, recordemos que había una especie de auge económico, entonces iban para distintos lugares y se traían cosas raras que se encontraban en distintos lugares. Bueno, aquí ven en este registro que se ven hasta cabezas por ahí. Pero se ven animales disecados, objetos, bueno, también habían escritos, especies de esculturas de la antigüedad. Pensemos también que era una época que uno llegaba a algún lugar y no era permiso, sino que lo saco y es mío. Entonces todos estos objetos empezaron a llenar estas cámaras o gabinetes de curiosidades de esta gente que estaba como viajando entre distintos lugares. ¿Por qué pongo esto? Porque aquí estamos hablando ya de los inicios del coleccionismo. Y ahí es más o menos donde parte esta historia de la que estoy hablando. Eh, este tipo de gabinetes o estanterías con estos objetos son lo que posteriormente nosotros vamos a conocer como los museos de arte. Entonces, acá hay una cosa ya donde empieza este intercambio, venta de objetos que no solamente son con un uso, sino que también ya tienen como otra cosa encima, otra función. Podríamos hablar de contemplación, podríamos decir que se tienen porque son bellos, por así decirlo. Entonces es importante esta cosa que pasa con los gabinetes de curiosidades porque
ahí está el espacio físico donde ocurre lo que ahora en un rato más vamos a ver, que es la plataforma misma de venta de arte, pero hoy online. Ahora, viene el Renacimiento y están todos estos mecenas, están los reyes, los papas pidiendo un montón de obras, y si se fijan, por ejemplo, en este cuadro, están estas obras de grandes tamaños. Entonces, pasa también que el arte o las artes visuales en esa época también pasaron por una especie de relación con el poder. Entonces no era que, por ejemplo, uno iba a comprar, no sé, un cuchillo y se aprovechaba de comprar un cuadrito chico. No, porque el arte estaba como solamente destinado hacia un poder económico, un poder de facto que había en muchos de los reinos donde estaba ocurriendo esto. Entonces estos grandes tamaños se hacían como inalcanzables a cualquiera. Lo importante sí que lo que entendemos de la relación entre artista y coleccionista parte en el Renacimiento. Es decir, si bien les contaba yo que en la Edad Media están estas primeras cosas de estas ferias que ocurrían adentro de las ciudades, es en el Renacimiento donde el artista saca la cabeza del taller, por así decirlo, y se pasea por las cortes. Y ya es alguien al cual el poder lo llama porque necesita fanfarronear su poderío a través de las obras de arte. Entonces ya empieza como una competencia de que quién tiene las mejores obras de arte. Esto es en el Renacimiento. Un poco tiempo después, un siglo y medio después, ya esto ya empieza a variar porque ya hay intercambio de piezas, pero aparecen dos cosas muy importantes, por eso puse estos dos cuadros, que no son grandes tamaños. Aparece la sugerencia del tamaño, es decir, ya no es un cuadro de 2 metros por 3 metros, sino que son cuadros de 40 centímetros por 70 centímetros o más chicos. Y también está la temática doméstica, es decir, pasamos del Renacimiento, donde habían 2 o 3 personas que eran los que compraban el arte en todo el reino, a una época donde todos estos tipos que viajaron y le empezó a ir bien, banqueros, tipos en barco, comerciantes, doctores y un montón de personajes más, ya tenían sus propias riquezas. Entonces ya querían arte que teniese que ver con lo que a ellos les sucedía. Por eso empieza esta cosa de los retratos, de las imágenes domésticas, porque ya era arte que se iba a las casas. Y aquí, particularmente aquí, quiero mostrarles esta foto que tiene que ver con el arte holandés del siglo XVII, que si se fijan, pasamos de estos tamaños a esto. Y esto ya tiene que ver con nosotros, porque nos vamos a meter en una plataforma de venta online donde esto es más difícil que vender que esto. Es decir, hay una especie de... Aquí por eso quiero que después conversemos, o cuando quieran me interrumpen y conversemos, porque aquí hay una especie de moldeamiento entre lo que el mercado está requiriendo y lo que el artista está dando. Hay una especie de diálogo. Es decir, yo te compro, pero necesito con un tamaño más chico. O yo te compro, pero necesito con esta temática. Entonces hay una especie de cesión. Y por supuesto que hay otros artistas que no la hay, que no la tienen, hacen lo que quieren. Pero empieza esta cosa de relación entre el artista y el mercado con un tira y afloja de que si es el artista el que hace lo que quiere y el otro que lo compra, o es el que compra, pide y el artista hace lo que le pide. Me parece que esto es importante porque nos compete, especialmente hoy día, que me da la idea que se están redefiniendo un montón de las reglas dentro del mismo mercado del arte. Y a propósito de esto, esta conversación es importante que la sepamos que, ¿en qué sentido? Que arte, artista y venta de arte son conceptos distintos. Eso es importante, es decir, no mezclo esas cosas, aunque todas habitan en el mismo espacio y respiran el mismo aire,
son conceptos distintos. Y me gustaría que conversáramos a propósito de eso. Pero pasa después que llegamos al siglo XX y el siglo XX tiene una cosa muy interesante, que el artista, la primera mitad por lo menos, el artista prácticamente se emancipa totalmente. Es decir, las temáticas, los medios, las ideas, las técnicas ya eran de su pertenencia, no le preguntaba a nadie. Hacía lo que quería y de la manera como la quería. Entonces, aquí ocurre que fue el mercado el que fue a golpearle la puerta a estos artistas. Esto pasa históricamente de manera pendular, porque yo les mostré otros siglos donde era al revés. Era el artista el que iba al mercado a golpear la puerta. En esta primera mitad del siglo pasó al revés. Fue el mercado que no sabía qué hacer con estos tipos. Estamos hablando del cubismo con Picasso, estamos hablando de Miró y el surrealismo, estamos hablando de Matisse, estamos hablando de Calder también, y particularmente aquí pongo al medio a Marcel Duchamp con el urinario, que nos guste o no, a mí particularmente la obra no me gusta, pero entiendo lo que hizo, entiendo que fue, ahora que estábamos hablando de temblores, lo de Marcel Duchamp fue un terremoto que todavía no podemos hoy día sacudirnos bien. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que cuando vienen estos terremotos, por ejemplo, esto de que estoy hablando de la primera mitad del siglo XX, con el cubismo, el constructivismo ruso, el dadaísmo, el surrealismo, y ocurren estas funciones que llegan al ideario artístico de la sociedad, o por lo menos a la imaginación de los artistas que hay en el mundo, que son la libertad, la temporalidad, la retroalimentación desde la ciencia. Esto hace que estos temblores que yo hablo, hace que nadie sepa después del temblor dónde está. Es decir, lo mismo que nos pasa cuando hay terremoto. Es decir, viene el terremoto, termina y nadie sabe dónde está ni qué va a pasar. Es decir, hay una especie de suspensión, como que quedas así en una especie de no saber dónde ir. Entonces, el primero que cae en estos grandes terremotos de esta primera mitad del siglo XX, como les decía, es el mercado. El primero que cae con el terremoto, porque no sabe qué hacer con lo surrealista, no sabe qué hacer con el dadaísmo, con el cubismo, no sabe qué hacer. Hay algunos coleccionistas que sí tienen la lucidez y entienden que están viendo vanguardia y lo entienden, pero el resto le cuesta. Pero después del terremoto, el primero que sabe, después de los coleccionistas, dónde reubicarse es el mercado también, antes que el resto de la población. Entonces, ese es el péndulo que ha sucedido durante siglos. Hay una cosa importante de esto, que todo esto que les hablé así como muy rápidamente a través de varios siglos y como muy superficialmente, es una cantidad de años muy grande que hizo demorar a que nosotros entendiéramos cómo se vende el arte, de qué manera. Es decir, hemos visto un montón de galerías que ahora con la pandemia cerraron, hemos visto un montón de plataformas de venta online de arte que están apareciendo, como la de Levedad, por supuesto. Hemos visto también artistas que se han vuelto, como veíamos recién, estos especímenes que el mercado los anda siguiendo por todos lados para comprarles. Les hablo de Damien Hirst o cualquiera de ellos, así que, pero son contados con la mano. No hay un gran movimiento así a nivel mundial que diga, mira, para allá va el arte o para acá viene. No es así. Entonces, por ahí me gustaría que
ubicáramos esta conversación, porque estamos en una cosa muy dinámica, muy líquida. Me imagino, y bueno, confieso aquí que yo tengo una confusión muy grande con respecto a lo que sucede. Trato de ver de cómo en los siglos pasados se pasaba de las incertidumbres a la certeza, y no hay como un patrón que diga en este tiempo, mira, ¿sabéis qué? El arte va para allá o el arte va para acá. Yo creo que no sé si ha habido una época con tanta confusión. Y no solo confusión de no saber dónde ir, sino que de tantas opciones que tomar. Es decir, eso en primera instancia. Como previo, nos encontramos ahora con el siglo XXI. Y esta es la foto que estamos viendo. El siglo XXI que tiene esta herramienta tecnológica, que eso es fundamental. Que sepamos que es una herramienta, no es una forma de arte, sino que es una herramienta que nos ayuda a vender lo que hacemos. Porque, no sé, me parece que los que estamos aquí tenemos la intención de que así sea. Ojalá, no sé, llegara alguien y te compra todas las obras todo el año y tú no tuvieses que estar haciéndolo, pero no sucede así. Entonces, en esta manera de ver cómo se puede vender tu obra hacia afuera, ya no es venderla aquí en Coquimbo, sino que con la cosa, con el adelanto digital, es cómo vendes tu obra al extranjero, a cualquier parte del mundo. Entonces aquí se ven algunas plataformas de arte. Al medio, no sé si ven, se ve Artsy, que está de acá, que está, aglutina galerías de arte. Está Sachiart, que es la plataforma que vamos a ver específicamente más adelante, que cómo se ingresa, cómo se suben las cosas, cómo funciona. Es la que uso yo particularmente y me ha funcionado bien. Y bueno, están otras plataformas también que tienen variado éxito. Sachiart es la que más exitosa se ha vuelto. Pero acá hay una cosa importante. Bueno, y también me gustaría detenerme un poco, no sé si alguien tiene alguna pregunta, porque voy a pasar directamente a la plataforma, pero dejando este previo, me gustaría si alguien tiene, no sé, algún comentario o alguna pregunta o algo que decir, porque Yo quería estoy en hacer, eso. quería hacer un comentario, no sé si se escucha. Sí, 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 mira, lo que pasa es que igual a mí me interesa mucho esas épocas pasadas que la tocaste, que por ejemplo, Edad Media, Renacimiento, a mí, digamos, me ha interesado mucho es que el artista anónimo de la Edad Media, porque la Edad Media el artista era anónimo, sí, se sabe muy poco de algunos, sí, y el Renacimiento pasan a ser, bueno, algunos superestrellas, pero pasan a ser individuos, pasan a ser artistas, los conocemos por sus nombres. Entonces, un cambio bien interesante de Edad Media a Renacimiento, a pesar que el tema que se pintaba o se hacía era principalmente religioso. claro, Después con el barroco, que fue posterior, ahí empezaron los temas mitológicos. Entonces, interesante eso. Lo otro es que existían los talleres, ¿no? Y en sí, esos talleres, a ver, el artista era básicamente un artesano. Y para trabajar como artista, tú no podías llegar y hacer un taller. Tú tenías que tener una especie de carnet, ¿ya? Que te lo daba el hecho de que pasabas por un taller, ¿ya? No cualquiera salía de eso, entonces cuando tenías tu carnet hacías un taller. Razón por la cual, entre paréntesis, eh, que no hay mujeres en claro, esa época, porque a las mujeres no les estaba permitido participar de los talleres. Las exacto, pocas mujeres que se conocen tiene que ver porque o era casada con un artista o era hija de un artista, pero las mujeres estaban fuera del gremio de los artistas, ¿no? Que es cosa importante porque al final de cuentas la historia la estamos contando desde el punto de vista del hombre, pero la mujer no tuvo mucha participación en la gran historia del arte de esa época. claro, Y lo otro que me acuerdo en cuanto a venta de Rubens, que hay una carta ahí que él habla de a un comprador, entonces él
que es cómo trabajaban los talleres, ¿no? Decían, mira, las obras, tengo esta obra que son, las pinté yo, esta obra las pintaron mi ayudante, pero yo lo retoqué, esta obra la hicieron mi ayudante, pero es basada en un boceto mío. Entonces los artistas que vendían su obra tenían muy claro y diferenciaban muy bien el tema de la obra. Al parecer el tema para ellos de precio, obra, estaba más o menos regulado, ¿ya? Obviamente en la importancia del artista, pero también en los temas y a quién le vendían. Y me parece que eso fue más o menos normalizado hasta que apareció Duchamp y cambió todo, como dijiste tú. Claro, Le pegó una exactamente. patada a la mesa al Marcel Duchamp. Claro. Bueno, de hecho, hay una historia que ronda hace mucho, que el urinario fue la idea de una amiga de él. Y hay varias historias que acompañan ciertas obras conocidas como a Kandinsky o en el mismo Duchamp, que fueron inspiradas en obras que habían hecho mujeres. Esto estamos hablando de la primera mitad del siglo XX De y hecho, fines del XIX, que recién, como hablábamos, de este artista que se emancipó, por así decirlo, del poder, ya en cierta manera hasta un momento, el principio siglo, el del 20, estaba más interesado en lo que decía Freud de lo que decía el rey de no sé dónde. Es decir, había más una relación de inspiración, que eso es muy importante, de inspiración hacia la ciencia que hacia los poderes fácticos. Y eso yo creo que hizo una gran diferencia en el mismo artista que fue capaz de ver riqueza en el trabajo de mujeres, que antes ni siquiera eso ocurría, porque no. No porque no había obra de mujeres, que la debe de haber habido, sino que porque no, tú no tienes la cabida en esto, pero sí pasó con varios artistas de la primera mitad del siglo XX que tuvieron no sé, la especie de lucidez de entender que habían ideas increíbles, que habían trabajos preciosos. Y bueno, hace poco creo que se vendió un autorretrato de Frida Kahlo en un récord de no sé cuántos millones de euros. Eh, Claramente la ausencia esa que hablabas tú, Eduardo, de mujeres, hoy día está haciendo que el mercado se vuelva loco. Es decir, el mercado va, como en este péndulo que hablamos, hacia dónde están las mujeres que fueron las vanguardistas. Está en eso también. sí, mira, respecto a eso, en lo que tú dijiste recién de Kandinsky, no sé, fuiste tú, no sé si fue Eduardo, pero hay muchas obras de Kandinsky que dicen que son de él, pero en realidad son de una mujer que se llama Hilda Afklin, Sí, que ella fue, y de hecho sus cuadros son anteriores a los de sí, Kandinsky, varios años. muchos años antes. Entonces Sí, están hablando que en realidad la que inventó esa expresión artística fue ella, pero claro, con el machismo imperante que había en ese tiempo, y como él era profesor y había una escuela detrás que tenía un peso con las otras personas, se le dio más relevancia a él, pero si ustedes buscan en internet y buscan a Hilda Afklin, se van a dar cuenta que los cuadros son idénticos o muy similares a los que posteriormente hizo Kandinsky. Entonces, claro, siempre hubieron mujeres artistas. Ahora, ¿cuándo se les dio la posibilidad de mostrarse o cuándo se les dio un peso real? Eso se empezó a dar ahora hace poco, pero siempre han habido artistas, o había unas que sí se reconocían, como esta mujer que pintaba los ojos grandes, que no recuerdo el nombre, que hay sí, una película de ella, sí, que igual, pues y eso es mucho más contemporáneo. claro. Entonces, este tema de que a las mujeres se les deja de lado en el tema artístico, un tema súper, súper antiguo, que le han robado obras o que le hacen pasar por otros artistas de renombre, y ella, a pesar de ella sabiendo, pero eran felices dentro de este yugo que tenían de que su obra fuera disfrutada, aunque ellas sabían que eran su obra, aunque estaban a nombre de otras personas. Igual en el tema artístico, hay que decir que el tema de la cultura patriarcal igual es súper importante, ¿eh? No es algo menor al respecto. Cuando hablaban recién del tema del Renacimiento y todo, claro, como decía Eduardo, las mujeres no podían entrar a los talleres. Claro. De hecho, a Bueno, los pues, únicos que los millonarios pagaban para eso eran a los hombres que tenían estos grandes talleres artísticos. sí. Bueno, a propósito, hay una película muy buena que podrían ver de J. Turner, del pintor inglés, que la hace este actor
no sé cómo se llama, que es un gordo que sale en Harry Potter que hace Cole Gusano. Él actúa de Turner y es un peliculón. Véanlo porque habla como muy claro de cómo era el arte de fin del siglo XIX, estamos hablando. Pero lo importante de esta conversación es que es bueno saber que en el punto que estamos ahora no partió hace 4 o 10 años, sino que lleva siglos, siglos. Es decir, yo me metí en el siglo XV, pero esto debe venir de antes. Entonces lo importante de esto, y al final de la capacitación voy a hablar de un cuadro en particular, que es importante que tengamos esta concepción del tiempo. Es decir, no es el tiempo que está corriendo ahora en el computador, sino que es otro tiempo, es un tiempo artístico que es distinto. Y es en ese tiempo cuando uno sabe entrar, es cuando se entra en la atemporalidad, que esa es como una de las grandes cosas que como que nos refregaron en la cara los artistas de la primera mitad del siglo XX, que creo que todavía no hemos sabido desarrollar, porque después vino la segunda mitad que es totalmente distinta, y después viene este siglo XXI que no tengo ni palabras como para poder empezar a definir de qué se trata. Es decir, creo que todavía el terremoto de la primera mitad del siglo XX, hablando en este tiempo distinto al tiempo del cronómetro, este terremoto todavía está con, ¿cómo se llama? Las réplicas. Todavía estamos con réplicas de ese terremoto. Todavía no viene uno grande. Lo que sí hay es una herramienta, que es la tecnología de Internet. Eso sí, es como que están las condiciones para que venga un terremoto nuevo, pero todavía no hay una cosa así que uno diga, como lo sí fue Freud, por así decirlo. ¿Cómo cambió Freud a principios del siglo anterior el entendimiento que teníamos por la mente humana? Es decir, imagínense, no sé, 6.000, 7.000 años de historia hasta que llegue este tipo y dice, no, sabéis que se puede estudiar la mente humana, se puede estudiar científicamente. Y los artistas, yo creo varios, que puse varios ahí, a ver, creo que está, en un segundo. Perdón. Ahí está. Estos. Bueno, aquí está Freud, se ve, ¿cierto? Sí, totalmente. Freud, después está André Breton, que fue el fundador del surrealismo, que fue una especie de el que bajó las ideas de Freud al arte. Y está este tipo que armó el surrealismo, lo fundó, y está aquí Mata, que era un niño cuando este tipo ya había armado el surrealismo y venía con un talento innato. Y le dice, tú eres un surrealista innato. Es decir, esta sucesión de Freud, Breton, Mata, que ocurrió en muchos artistas más, entre ellos Duchamp, es una cosa que todavía no terminamos de sacudirnos. Todavía no llegamos a ese punto en que decimos, ya, aquí viene, qué sé yo, la segunda parte de esta historia. No. Quería hacer una acotación que me acabo de acordar, lo que igual dijo recién Eduardo, que antes los cuadros ni siquiera eran firmados. Posteriormente, claro, ellos empezaron a firmar los cuadros porque se ocupaban muchas réplicas de los cuadros, los mismos alumnos, y los pintores andaban con unos cuadritos de este porte, un poquito más grandes, donde mostraban como los ejemplos de lo que ellos pintaban cuando iban a pedir las comisiones o las comisiones privadas. Entonces andaban con un bolsito con un montón de cuadros de este porte para venderlos. Eso después se reguló en el año 1770, que fue cuando, aquí voy a tocar un poquito lo que va a pasar en el derecho de autor, pero fue cuando se empezaron a arreglar el tema de los derechos de autor en las obras artísticas. En 1770 en Inglaterra fue la primera vez que se registraron los libros para evitar la piratería, porque los tipos agarraban un libro, lo traducían a otro idioma y lo vendían, y lo hacían pasar por suyos propios. Entonces la colonia,
la iglesia, perdón, la corona de Inglaterra dijo, no, ¿saben qué? Vamos a tener que regular esto porque se está perdiendo nuestra cultura, y partió por un lado cultural el tema del derecho de autor, y de ahí se arregló a las creaciones del intelecto humano, pintura, música, poesía, que pasó en ese mismo tiempo, y ahí ya es más notorio y salen los nombres de los artistas en sus cuadros. Anteriormente estaba la firma, si bien se era reconocido, se podía reconocer a la persona por su firma, pero desde allá, desde 1700 y tanto, hacia adelante ya hay registros de quiénes eran los dueños de tales obras. Es como un paréntesis. No, es muy importante eso porque otra cosa que se me había pasado, que parece que lo tocó Eduardo en un punto, es que si bien existió desde lo que entendemos de relación de artista con coleccionista en la historia, partió como que se terminó de fraguar en el Renacimiento, ahí están los que conocemos, los que pasaron a la historia, pero esto debe ser un porcentaje mínimo en relación al resto que nunca conocimos. Y lo mismo debe estar pasando ahora con nosotros mismos, quizás. Van a pasar los siglos y no sé, quizás aquí en la cuarta región se va a saber de uno, por así decirlo. Entonces, esa es otra cosa que en cierta manera el artista entiende y acepta. Es decir, reconocer que hay un tiempo que es inatrapable, no tiene que ver con la cantidad de años que vivimos o que estamos aquí en la Tierra, sino que tiene que ver con cómo el arte se fue nutriendo a través de los siglos, desde milenios atrás. Es como una especie de terapia de humildad frente a esta cosa casi inatrapable, porque te quieres desarrollar como en la historia del arte y por dónde empiezas. Quieres hacer solo la historia del arte Coquimbo y te va a tomar una vida. Entonces ya tratar de pensar cuál es la historia universal del arte, te vuelves loco. No, es muy difícil abarcarlo todo. Por eso esta cosa como que la traté de condensar lo que más pude para entender por qué estamos vendiendo. Y como en 3-4 puntos eso, la relación de artista con el coleccionista, hay alguien que va a ver sus cuadros y les va a encantar, o su escultura, o los objetos que trabajen, y lo va a querer adquirir, y lo va a pagar. Esa es una cosa que sucede. Y está esta tecnología ahora, que Sachiart, que hay una cosa importante, que une artistas emergentes con amantes del arte o coleccionistas amateur, porque esta no es una plataforma donde venga a comprar, no sé, el dueño del Newcastle o el dueño del Liverpool. No viene a Sachiart a comprar. Esos tipos van a la galería o van a otros lados. Pero lo importante de esta galería, que tiene presencia, bueno, creo que son 110 países, al final lo vamos a ver. La comisión no es tan alta, te cobran un 35%. Es la plataforma más grande que hay. Lo bueno que tiene es que tiene un feedback de empresa profesional y responsable. No es, hasta el día de hoy no he encontrado ningún comentario que digan, oye, no me pagaron por esto. Eso es importante también. También en la capacitación de mañana, que vamos a ver envío de obras, embalaje y también toda la logística que tiene que ver con la venta de obras, vamos a ver que es importante eso de la credibilidad. Bueno, vamos a ver como una especie así ahora rápida de pantallazo de cómo es entrar en esto de Sachiart. Después de esta cosa, bueno, Cristiano decía que se va a subir, entonces va a ser más fácil, pero es muy fácil poder ingresar a Sachiart y poner obras a vender. Una vez que entras, te vas a registrar y, ojo, esto está en inglés, pero que no es muy difícil de descifrarlo. No es tanta la interacción que hay que hacer por parte de uno hacia la página en inglés. Es decir, por ejemplo, creo que hay una sola parte donde uno tiene que escribir de qué se trata o qué te inspiró el cuadro que estás vendiendo, que eso lo puedes hacer con un traductor sin ningún problema.
pero aquí en esta parte del registro, lo único que te pregunta es si eres un coleccionista o un artista. En este caso, yo pongo que soy un artista. A continuación te pido una foto tuya y que pongas en esta parte el nombre de tu dirección de Sachiart. En el caso mío es sachiart@ /yo_esa. Bueno, y poner el captcha, que no eres un robot. Y estás dentro. Es decir, con esas dos cosas ya estás dentro, registrado en Sachiart, pero no tienes nada. Ni nadie te ve, ni nadie sabe de ti. Entonces, en esta parte de acá, donde está mi nombre, pinchas y están estos submenús que los vas a tener que completar. Para poder completar, porque hay una parte que es como de oficina, por así decirlo, pero es muy poco, no es mucho lo que tienen que hacer. Tienen que tener a mano este formulario, el W8BEN, que es un formulario que es muy fácil de llenar. Creo que la única parte hay que poner el nombre aquí, del país de que eres, tu dirección, tu carnet, y lo firmas. Le sacas una foto y lo envías a través de la misma página donde lo subes, más una foto de tu carnet, y a los 2 días te llega como la autorización de que ya puedes vender en la página. Es decir, con esa cosa ya puedes subir obras. Aquí ya pasamos al upload, que es cargar obras, que es la misma página en el submenú que veíamos acá del nombre. Las imágenes para subir aquí tienen que ser por lo menos de 1200 píxeles por 1500. Esa es la medida mínima. Y no pueden pesar más de 50 megas en total. Entonces ustedes seleccionan una imagen. En este caso yo seleccioné esa, un cuadro que mide como 60 por 80, una cosa así. Lo selecciono y después te manda a esta segunda página, como después que subes la foto, donde te pide cuál es la materia de tu cuadro, de qué se trata y la categoría. Si es una pintura, una fotografía, es un dibujo, una escultura, un collage, una impresión, una instalación, nuevos medios, un video. Porque esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces cree uno, me pasa a mí, que tengo como una especie de... me exijo mucho en cuanto a decir qué es digno de venderse y qué no. A veces uno no es el más indicado para decidir eso. Entonces, es importante que sepan la cantidad de tipos de cosas que podrían subir. Es decir, lo único importante es que después tienen que saber embalarlo, que mañana es la capacitación de eso, pero pueden subir lo que se les ocurra. Y creo que hay presencia, como les había dicho, en 115 países. Tienen curadores todo el tiempo que están promocionando obras de ustedes. Bueno, eso depende ya del curador. Y eso les da más notabilidad. Aquí en la materia, que está en esta parte donde dice subject, ustedes eligen de qué se trata la obra que están subiendo. Yo puse abstracto, pero les va a sugerir un montón de cosas. Aéreo, de aviones, animal, de arquitectura, de automóviles. Bueno, están todas las materias que tienen que ver con la obra que ustedes están subiendo. Después los tira a esta otra página, donde les pregunta el estatus del trabajo, que les dice, haznos saber cómo te gustaría que se vendiera tu arte. Te preguntan en qué año se hizo, ahí te va a aparecer el año. Te preguntan si es la obra es un original, el que se está vendiendo. Te preguntan si quieres que esté disponible para impresiones, que esa es otra cosa que vamos a ver mañana, que esto es... no sé cuál será el porcentaje, si aquí se venden más obras originales o impresiones. Eso de verdad no sabría decirle. ¿A qué me refiero con esto? Que lo de las impresiones es una cosa que se está usando mucho. Muchos artistas se están quedando con los originales y solo están vendiendo impresiones. Y los originales dejarlos para precios exorbitantes. Y te preguntan al final si eres el dueño de los derechos de la obra, que es lo que va a hablar Palta también en una exposición más adelante.
Después terminas eso, te manda a la imagen del arte, donde tienes estos especies de marcos alrededor, que tú los posicionas en la manera que más te parezca, porque esto se va a subir en distintas plataformas. Va a aparecer en el celular, en computadora, entonces tú tienes que elegir qué parte de la obra es la que más te interesa. En este caso me entraba completamente ahí. Y también, si en el caso que no es la imagen adecuada, tienes la opción de seleccionar una distinta. Después pasamos a esta otra página que te pregunta los medios, los materiales y los estilos. Te deja elegir aquí los medios. Este es un acrílico que está en tela, y tienes que elegir entre 1 y 5 estilos, que también te los sugiere. Bueno, aquí puse expresionismo abstracto, moderno, surrealista, y puse un par más que están abajo. Pero están todos ahí, entonces cada uno va a ver cuál es el que más encaja mejor con la obra que se está subiendo. Después pasamos a las palabras clave, que esto vendría a ser como una especie de hashtag, por así decirlo. Es decir, los coleccionistas, cuando entran a estas páginas, usan mucho el hashtag, en este caso las palabras clave. Entonces ponen, no sé, están buscando algo de la playa, ponen playa, y les salen cuadros que tengan la palabra playa dentro de sus palabras clave. Entonces esto es muy importante que las pongan. Tienen opción de poner entre 5 y 12 palabras. Después vienen las dimensiones. En la página tienen la opción de poner las dimensiones en sistema métrico y en pulgadas. Yo lo pongo en pulgadas porque por lo menos las veces que me han comprado o han sido de Estados Unidos o han sido de lugares donde se ocupan las pulgadas, no el sistema métrico. Entonces ocupo ese sistema para que tengan como una idea inmediata de qué tamaño es la obra. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen es de 21 por 32 pulgadas, aunque más o menos sé cuánto es, tengo que buscar la wincha y decir, ya más o menos como esto. Pero en cambio, si me dicen es de 1 metro por 80 centímetros, es como más inmediato. Entonces ocupo ese sistema, el de las pulgadas, para darle las medidas. Después viene el título, en este cuadro se llama terracota, y después viene la descripción, que esto es muy importante, porque recordemos que es gente, coleccionistas que están partiendo en esto. Es decir, el coleccionista que está partiendo en esto tiene como una visión del arte no ingenua, sino que más inocente. Entonces, no es que solamente le guste la obra, sino que también le gusta cuál es la historia que está detrás. Entonces, esto es importante que esta parte la hagan. Por eso, esta es la única parte donde tienen que escribir en inglés, y que lo podrían escribir y después en el traductor hacer un copy-paste y subirlo acá. No es más que eso. Les pregunta qué o quién inspiró el trabajo, qué les gustaría que los que están viendo el trabajo sintieran o pensaran, y por qué eligieron los medios, es decir, el acrílico o el óleo, por qué eligieron la temática del cuadro y por qué eligieron ese estilo. Es decir, todas esas cosas para estos coleccionistas incipientes son importantes. Entonces, este es como una cosa que deben hacer. Después viene el packaging, que es cómo se embala esto, que esto lo vamos a ver más en profundidad mañana. En este caso es un cuadro que yo desmonto, lo enrollo y va dentro de un tubo rígido. Te dan estas tres opciones, que puede ser una caja de madera grande, una caja de cartón o en un tubo rígido. Están estas tres opciones. Yo elijo el tubo, te preguntan si es que el cuadro está enmarcado, no. Te preguntan si el cuadro es multipanel, que significa si son tríptico o díptico. No, en este caso es uno solo. Después pasamos al envío mismo. Esto dentro de la misma página todo el rato, van una detrás de otra. Te preguntan cuánto pesa el envío, pero te sugiere, cuando tú vas a poner el número aquí, te dice tu envío pesa entre esto y esto. Ustedes pongan el más alto, por si acaso. Porque así calculan ellos el envío, que no lo pagan ustedes, lo paga el coleccionista que compra. Y más abajo viene la dirección, que eso lo van a llenar una vez que ustedes ingresen a los submenús. Van a tener que llenar toda la parte de la cuenta y ahí van a tener que poner su dirección y todo.
Después ya el último paso, el precio. Y aquí no me acuerdo quién fue quien habló de cómo poner el valor en una obra de arte. Lo vamos a ver también. Nancy Vivanco fue la que preguntó. Ya. Aquí hay como un adelanto. Por ejemplo, uno aquí arriba pone el precio de la obra. La parte tuya, que es el 65%, esto en dólares, y el costo del envío y que se lo lleven a la casa a la persona. Es decir, en total de los 1.780 sube a 1.990. Ahora, este precio no es porque sí. Lo vas a ver más adelante, una vez cuando ya empieces a sumergirte dentro de la página de Sachiart. Hay una actividad que es muy importante hacerla dentro, que mientras estás subiendo tu obra, veas otros artistas y veas obras equivalentes, por decir alguna palabra. Es decir, que se parezcan en el tamaño y que se parezcan en la temática. Y veas, por ejemplo, si ha vendido, si no ha vendido, cuántas obras ha subido, a qué precio las tiene, bueno, como dije, las medidas, y lo más importante es las temáticas. Que haya una especie, aquí estoy hablando en los términos más fríos del mercado, es decir, que estudies cuál ha sido el precio que hay dentro de esta plataforma donde estamos los emergentes, por así decirlo. Es decir, esas son como reglas frías que hay aquí dentro de esto y son así. Si quieres tú, no sé, ponerle $5.000 por un cuadro que quizás vale 1.500, estás con todo tu derecho a hacerlo, no hay ningún problema. Y hasta en una de esas te lo pueden comprar. Pero más adelante vamos a ver que cómo el coleccionista entra en la página tiene que ver con rangos de precios. Y dentro de esos rangos de precios, los precios más altos son artistas que tienen un poco de reconocimiento y han vendido mucho a través de la página. Es decir, hay una cosa como de antigüedad y prestigio, por así decirlo, dentro de la plataforma. Una vez que se sube esto con el precio, ya aparece así. Aparece la obra con el título, las medidas, cuánto vale y aparece el botón de compra inmediato. Entonces ya ellos apretan ahí y se arma todo. Tú no tienes que hacer nada, lo único que tienes que hacer es embalarlo, pero van a tu casa a buscarlo, va de DHL, que mañana también lo vamos a ver más en profundidad eso. Pero el trabajo este de subir la obra llega hasta aquí. No es más que eso, es decir, parece harto, pero no es tanto. Y después cuando quieres entrar a la página, pones tu mail y tu contraseña. Una vez cuando ya entras, ya tienes la cantidad de trabajos que tienes, puedes ver cuáles son los favoritos, otras obras que te han gustado, porque esto también funciona como comunidad. Y eso es importante, que no es solamente que tú llegas acá y pones tus cuadros, que también puedes hacerlo, y te vas y después vuelves en un año oh, mira, me compraron varios, pero nunca supe. No, en cierta manera hay que darle como una especie de alimentación de comunidad. Es decir, ver otros artistas, si te gusta alguno, ponerle like, es decir, armar una especie de relación con el resto de los que habitan dentro de la plataforma. Bueno, como en todas las plataformas, por supuesto, existe esa cosa de alimentar esta relación social, entre paréntesis, porque es digital. Bueno, va a estar la foto de ustedes ahí. Y dentro de los submenús van a tener la información del perfil, la dirección y la identificación, donde van a tener que subir el carnet y este papel de los impuestos de Estados Unidos que les mostré. Y aquí también está el Sales Dashboard, las ventas que han hecho, los impuestos, las órdenes. Esto es cuando ustedes compran cuadros y aquí está para salir. No es tan difícil manejarlo. Pueden equivocarse, por así decirlo, subir las cosas, porque no es que las subes y al otro día te las compras. Ojalá fuese así, pero toma un tiempo, pero después ya te empiezan a comprar. Y es genial, porque es algo que está funcionando mientras estás durmiendo.
tienen la posibilidad de subir más obras. Bueno, va subiendo las otras, por supuesto. Pero lo importante aquí es que cuando suban las obras, vean eso, para responder a lo del precio, vean la equivalencia de los precios con el resto de los que están en Sachiart. Bueno, dentro del registro está esta parte donde está lo que han vendido, les va a aparecer el historial, lo que le han pagado, es decir, es como súper ordenada la cosa. Aquí en la página principal donde, donde dice están las pinturas que están expuestas, ahí es donde se tienen que meter y están los estilos, las materias, el tipo de medio con el que se está haciendo, y vean cómo las cosas que han subido, los precios que cobran, y así se van como nutriendo como para poder ver un precio. Este es un precio, pero vamos a profundizar más mañana en eso del precio de la obra en sí, porque hay varias cosas que influyen dentro del precio, no solamente esto de estar viendo cuánto cobra el otro dentro de la página, sino que hay varias cosas más que tienen que ver con el embalaje, con el trabajo del desmontar, un montón de cosas más, pero que lo vamos a ver en profundidad mañana. Aquí, bueno, aquí están los cuadros, otros cuadros que ahí ven los precios, se ven las medidas, se ven de qué están hechos, y se pueden meter al artista y van a ver en su carpeta de trabajo si es que han vendido o no han vendido. Entonces, todas esas cosas les va a servir para poder adecuar el precio de ustedes que van a subir y también conocer la página, que se va, por ejemplo, si ven aquí alrededor, se ve la categoría, el estilo, bueno, están todos los filtros que hacen llevar a esto como una plataforma verdadera, súper profesional, y que de verdad es una ventana donde puedes mostrar y que te compren, y que acá hay una cosa súper importante, que te compren con precios internacionales, que aquí es donde quería llegar a esta cosa, con respecto al precio que hablábamos, que en esta plataforma tú puedes cobrar quizás lo que acá no te van a pagar. Es decir, eso es un plus. Porque, no sé, en Estados Unidos un cuadro que vale menos de $1.000 es como raro. Pero acá, si te van a pagar 800.000 pesos por un cuadro más o menos chico, bienvenido. Pero en Estados Unidos un original de $1.000, sí está recién partiendo. Entonces, este es como, no estás saltando a precios de 20.000 o 30.000 dólares, pero estás dentro de los 1.000 y 10.000 dólares, que son un precio de artista emergente súper aceptable. Más si tiene, como todos, como yo, por ejemplo, que tenemos obras almacenadas, es una plataforma que de verdad funciona en este vender a precio internacional. Eso con la plataforma. Yo para consulta, Sí, tienes que hacer una cuenta PayPal, cuando te pagan. sí, eso mañana vamos a ver todos esos detalles. Hoy día quise solo mostrarles lo que es el ingreso a la plataforma, pero después ya viene como cosas más específicas, que es cómo te pagan, todas esas cosas, pero es mucho más largo, entonces tengo que dividirlo porque se haría demasiado largo hoy día la capacitación. Vale, vale. Así que eso es la plataforma, la parte dura, por así decirlo, cómo se entra, cómo se pone la foto, el precio, y mañana vamos a ver toda la parte que es el embalaje, cómo se paga, cuáles son los documentos, que ahí le hablé un poco de eso de los impuestos de Estados Unidos, cómo se hace para que la obra salga desde Chile, todo eso lo vamos a ver con más precisión mañana, que tiene que ver con la parte material, por así decirlo. Pero esto es como para que entiendan cómo funciona el macro de la plataforma. Y bueno, para terminar, bueno, que recién salió aquí, quería mostrarles esta obra. Anoté aquí el nombre del pintor que se me olvida siempre. Se llama José Casado de Alizales, una obra de 1880, que se llama La Campana de Huelva. La Campana de Huelva es una historia, les quería contar esto como para terminar y más o menos retomar la temática que partimos al medio,
y retomar esta cosa del tiempo, que es muy importante. Este cuadro que habla de la crónica de San Juan de la Peña, que San Juan de la Peña fue como una especie de historia que mandó a hacer un rey, el reino de Aragón, más o menos como en 1300, y que hablaba de la historia de este otro rey, que el que está aquí a la izquierda con la cabeza colgando, que fue alrededor de 1100, yo lo tengo anotado aquí, en 1134, que se llamaba Ramiro II. Que este tipo está como medio así, no sabía si la nobleza estaba con él, como que estaba entendiendo que había como una especie de sabotaje. Entonces lo que hace este tipo, Ramiro II, va donde su consejero, su maestro, que era un sacerdote, y le pregunta que cómo lo puede hacer. Manda un mensajero, Ramiro manda un mensajero donde el sacerdote le pregúntale que me diga cómo puedo hacer para saber quiénes son los que están acerruchándome el piso. Entonces va donde este sacerdote, y el sacerdote agarra al mensajero sin decirle nada y lo lleva como una especie de campo, donde habían coles o repollos, no sé si repollo o coliflores, no sé qué podría ser las coles, por decir eso. Entonces llega este sacerdote y las más altas, las coles más altas, las corta con un cuchillo. Las 6, 7 coles. Y le dice al mensajero, cuéntale a Ramiro lo que acabas de ver. Y viene el mensajero y le cuenta a Ramiro, mira, me llevó y cortó las coles más altas. Entonces, ¿qué hace Ramiro? Manda un mensaje a todos los nobles que estaban acerruchándole el piso y les dice, quiero construir la campana más grande que ha habido en la historia. Se va a escuchar en todo el reino. Entonces los primeros nobles que llegaron eran los más ambiciosos y les cortó la cabeza a todos. Y después hizo entrar al resto de los nobles para que vieran el escarmiento que había hecho. Ahora, esa es como la historia, la crónica, lo que habla del reino. Pero lo que me interesa a mí de este cuadro son varias cosas. Una es que el cuadro lo hizo José Casado de Alizal en 1880. Es decir, estamos hablando de casi 800 años después del hecho, si es que ocurrió. Si es que ocurrió, porque no sabemos si ocurrió. Y por otro lado, si ocurrió 800 años después, ¿qué es lo que le interesa al pintor? ¿Le interesa el escarmiento que hizo Ramiro frente a los nobles? ¿O le interesa las temáticas pictóricas? Por ejemplo, cómo están las cabezas colgando, que es terrible. Yo encuentro que es de una cruel, como una, ¿cómo se dice? Crudo, de una crudeza impresionante. El perro, las cabezas como están colgando, pero también fíjense los pliegues, las ropas metálicas, las caras como de Caravaggio de los nobles que están aterrados. Es decir, el pintor, ¿qué quería? ¿Mostrar estas cabezas destrozadas? ¿O quería mostrar cómo se pintaba el mármol, por así decirlo? Estas piedras que están detrás. Entonces, creo que este cuadro, con toda la crudeza que tiene, nos lleva al principio. Nos lleva a preguntarnos esta dimensión del tiempo en el arte. Un pintor que pinta una escena que quizás ocurrió 800 años atrás. Eso. Muy buen cuadro. ¿Cómo se llama el pintor? José Casado de Alizal. Se parece al estilo del chileno, ¿cómo se llama? Del García. Sí. Que estudió con Ott Nedrum, tiene como una Sí. onda similar. Acá Sí. el cuadro. Sí. No, es un cuadro grande, pero me gustaba como, bueno, se podría hablar una capacitación sola del cuadro, pero la temática temporal es como que te vuelve a poner en tu lugar. Nos vuelve a poner a todos en nuestro lugar. ¿Me hacen un comentario? ¿Puedo? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya. Lo que pasa es que igual
de los encargos, los famosos encargos que recibían los pintores anterior al siglo, bueno, hasta el siglo XVIII, leyendo las cartas, porque hacían contratos, al final de cuentas. Quien compraba una pintura, o sea, iba a ser el pintor una pintura, por ahí he visto el de Greco, Rembrandt, lo grande, pero también en general, como eran artesanos, o el artista no era tan, en esa época, tan ligado a la libertad, ¿no? El artista tenía como una libertad muy limitada. Por lo tanto, Claro. los contratos que hacían eran muy precisos. No me acuerdo, por ejemplo, el Greco le decía, tiene que ir tal personaje delante, tal atrás. E incluso a veces le indicaba el contrato hasta los colores principales que iban a tener. Entonces los contratos para los pintores eran bastante precisos, ¿eh? No eran tan al lote, no era como que mira a tú como tú sientes que es en esta escena o esta parte de la historia, sino que me imagino al nivel del artista o al nivel de quien lo pedía, que tiene que haber sido personas de mucho poder adquisitivo, le indicaban con bastante precisión el tema, los personajes y a veces incluso los colores principales que se iban a usar. No era tan al libre albedrío del artista. Claro. Eran pedidos propiamente tal. Exacto. Sí, pues te pedían algo específico y lo quiero así y con estas condiciones mínimas. Claro, me imagino, si los tipos que pedían eso eran ultramillonarios, no querían que salieran de lo que ellos habían visto, porque me imagino que había sido porque vieron un cuadro que les gustó, los colores, la forma, y querían algo muy similar. Claro. Claro, pero me pasa con este tipo de cuadros así, que están inspirados no sé, en 8 siglos atrás, que es algo parecido a lo del Renacimiento, es decir, que llegan los Medici y piden obras que remonten a la época griega. Es decir, ya, vamos a hablar solo ahora de la época clásica, 1500 años atrás. Es decir, es como saltos temporales que son muy inatrapables, por así decirlo. Me gusta esa sensación de cuando toda esta cosa de yo soy el que estoy pintando, yo soy el que se me ocurre esto, choca con esta cosa de la temporalidad y te vuelve a tu lugar, a ese lugar de confusión, donde de nuevo hay que partir, hay que hacer de nuevo esta cosa. Entonces como que en ese sentido puse este cuadro al final como para dejar en la mesa la coordenada temporal, como postre de la plataforma. Bueno, y viendo la Eso es. plataforma, te da la opción igual para aquellos que hacen grafiti o otro tipo de cosas, que estaban fotografías, que bueno que después, cuando habla el tema de los derechos de autor y todo, hay un tema ahí, en el cual ustedes pueden vender las fotos de de los propios grafitis en la plataforma, ya queda la misma opción, como Sí, copia de... sí, no, están abarca casi todo. todas las opciones, están todas las opciones como para poder subir lo que quieran. Hicieron una cosa con alambre púa, va bien embalada, parte, no hay problema. Es decir, lo que quieran, yo me he metido a ver otros medios o esculturas y hay cosas que uno dice, ¿cómo manda esto? Y sí, se puede mandar, se hace una caja y el tipo que va a comprar va a pagar por la caja, no usted, el que compra va a pagar. Entonces, la importancia de esto es que, bueno, mañana vamos a hablar bien del embalaje, porque ese es una cosa muy importante. Sachi Art tiene una garantía que es parecida a la de Mercado Libre. Es decir, ustedes envían la obra, le llega al coleccionista y el coleccionista la tiene 7 días antes de dar el visto bueno. Él tiene esos 7 días para decir, no, no me gustó y la obra vuelve a tu casa intacta, por supuesto, pero está esa garantía. Para que esa garantía se cumpla, hay que cumplir varias cosas, entre ellas el embalaje, que lo vamos a ver mañana con más detención. Eso es, ¿alguien más quiere algún comentario? Sí, a mí me gustaría, bueno, sumarme un poco a los comentarios en relación a lo importante que es, digamos, conocer las plataformas. Yo, como le comentaba ayer, cuando nos presentamos, me sentía como un poquito perdida respecto al tema de vender, porque uno generalmente tiende a hacer cosas, pero
no les pone un precio, no les pone un valor, y cuesta mucho también dentro de lo que es la esfera como del arte mantenerse en esa esfera si no tienes contactos. Entonces yo siento también que esta cuestión del Internet, bueno, nos deja a todos sumergidos como a la incertidumbre de qué es lo que pasa, qué es lo que se puede hacer, pero también nos da una herramienta que puede democratizar un poquito también esta esfera o estos núcleos que son súper cerrados y que muchas veces tienes que estar dentro como para poder mantenerte, para poder saber de precios, poder saber o valorar digamos, tus obras, tu trabajo, porque siento que separa mucho también el tema de lo que es la artesanía, de lo que es el arte, y ahí, por ahí, volviendo al tema de la historia que tú comentabas de cómo partía todo en una feria, ¿cierto? En estas ferias medievales, de la baja edad media, y después ya cómo se empezaba a individualizar o a surgir estas superestrellas que son los artistas que todos conocemos del Renacimiento. Creo que a lo mejor esto también, estas plataformas pueden ser una parte de estas ferias, ¿cachai? O sea, si las llevamos a esto, donde todo se mezcla, donde todo se junta, a lo mejor lo que es el trabajo más artesanal con el trabajo que tiende a ser más, y no tiene que ver con una valoración, sino con un tema donde todo digamos, todo este núcleo social se empieza a juntar. Y bueno, desde ahí se forman escalas, como tú decías, en la plataforma. Yo no tenía idea de la plataforma, sí estaba súper atenta y me gustó mucho y también me esperanza mucho pensando en un futuro, digamos, poder vender, porque finalmente uno produce mucho desde el gusto, desde el corazón, pero también tiendes digamos, a no saber cómo llevarlo, cómo venderlo. Ponte tú, yo hace tiempo, bueno, cuando estuve en Argentina, vendí cosas hechas, pero los vendía en una feria artesanal, con una amiga, cuando estuvimos así como en aprietos económicos, y fuimos a una feria artesanal, empezamos a vender y nos dimos cuenta que el trabajo que nos demoraba mucho tiempo, era difícil venderlo porque tú pedías un poco más caro en relación al tiempo que te demoraba, no solo a los materiales. Digamos, pensamos que finalmente no era el espacio donde podíamos vender esto. Fue como que de repente salimos para atrás con el negocio porque nos quitaba mucho tiempo y bueno, había el tema del material, el tema del regateo de la gente que empieza a decirte, pucha, no, entonces bájate, del tema de la otra persona que vendía mucho más barato el puesto de al lado, pero no tenía la misma, digamos, el mismo tiempo de trabajo, de que tú después empiezas a hacer cosas muy reproducidas para poder vender. Entonces, a mí me sirvió mucho eso como para aproximarme a lo que era el mercado chiquitito de la gente, de cómo ve, de cómo quiere comprar. Pero también ahora estoy en esa parada de que aprendí mucho de lo que es pintura o digamos de técnicas, pero que en algún momento quiero volver a retomar, quiero empezar a hacer arte. No sé si me voy a poder mantener de eso, porque finalmente ahora estoy más apuntando a mi profesión como profe, digamos, y estar en un colegio, por más de que sea muy difícil encerrarse en un horario, y tener que hacer eso directamente porque siento que no me voy a poder mantener de las ventas, ¿cachai? Sí. No sé si me extiendo mucho, pero y no sé si a todos nos pasa eso, a todos nos ha pasado en algún momento, de que uno se tiene que solventar de otra cosa porque sabes que no te va a dar un piso, y por ahí esto me esperanza mucho de pensar que en algún momento sí puedo empezar a vender o si puedo dejar otras actividades que las considero más, digamos, obligación, para dedicarme a lo que me gusta. Sí, no, mira, me parece que a todos nos pasa. Es decir, el tratar de seguir trabajando en una cosa netamente artística, varias veces hasta me he atrevido a decir que roza con un trastorno.
Porque, de verdad, lo digo de verdad, porque dedicarse a una cosa así y dar lo mejor de ti, y quizás te tocó el siglo equivocado, fuiste. Es decir, la vida que vas a tener va a ser media complicada. Entonces, está esta cosa, que está esta oportunidad de que, lo que hablábamos recién de esta relación social, por así decirlo, que va a llegar una persona, un X o una X, y va a decir, no, sé es que te quiero comprar tu cuadro. Sí, pero lo vendo en 2 millones. Sí, ningún problema, te lo compro. Porque sí nomás, porque hay libre albedrío, y esa relación social llega hasta rincones tan insospechados que aparece esa persona que te va a comprar en 2 millones la obra, y no en la feria que las tienes que vender a 20.000, ponte tú. Claro. ¿Me entendí? Entonces, lo bueno de la plataforma de Sachiart es que va a subir obras y las va a dejar ahí a la espera, pero al precio que tú dices, no, yo no me voy a mandar todo este trabajo a subir la foto, el embalaje y toda la cuestión por menos de esto, no, no lo voy a hacer. Y ahí puedes ser patúo, y ahí puedes dar rienda suelta al trastorno social. Me da lo mismo todo, me da lo mismo que me compren o que no coma o que no tenga plata para pagar el arriendo, para pagar la luz. Por eso digo que roza con un trastorno esta actividad, porque ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde haces esperar al de las cuentas? ¿Hasta dónde haces esperar al del arriendo? ¿Hasta dónde haces esperar a tus queridos, por así decirlo? Ahí hay una otra historia que al arte le importa un carajo. Le da lo mismo. Le da lo mismo. Es decir, ahí tiene una relación muy parecida con la especie humana con respecto al núcleo de la Tierra, es decir, al magma, a toda esa lava que hay abajo, al hierro y las explosiones atómicas que hay al medio de la Tierra. Nosotros le somos una cosa insulsa, que es cosa de explotar y se acabó todo. El Sol va a crecer, se va a volver una supernova, y todos nuestros huesos, todo lo que éramos va a estar dentro de nuevo de esa supernova, y vamos a explotar de nuevo por el universo. Es decir, dentro de todas esas categorías temporales tan gigantes, aparecen estas cosas. Mira, está esta plataforma donde puedes vender a un precio decente. Hay que tomarla así, con esa seriedad. ¿Alguien más quiere acotar algo o comentar algo? Ana María dice, excelente visión. Ahí escribió un mensaje. Ana María, toda la razón. Sí, buena visión. Bueno, lo dejamos hasta acá. ¿Alguien más quiere conversar? Bueno, mañana, aprovecho de avisarles a todos, la capacitación de mañana tiene que ver con venta de arte, va con un poco más profundo, va como con la parte, ¿cómo se dice? Burócrata, es decir, quiénes son los que intervienen en el envío, quién es DHL, quién es Chile Express, quién es Starken, cómo se paga, cómo se le pide al museo que dejen salir la obra desde Chile, los precios, cómo se embala, cómo funcionan las garantías dentro de la plataforma. Todo eso viene mañana.